Muy gracias al Señor. Nuevamente esta noche tenemos la oportunidad de poder continuar dando testimonio del mensaje que salva, que cambia, que da vida, que es la única esperanza para el ser humano. No hay dos mensajes, no hay tres mensajes, un solo mensaje. Y ese mensaje es el que predica la palabra de Dios, el Evangelio de nuestra gran salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, es a través del mensaje del Evangelio, el cual usted ha escuchado esta noche. Sin pérdida de tiempo, quiero que avancemos. Vamos nuevamente ahí. Nos quedan unas cositas todavía, por lo menos unas dos cositas de estas que quiero darlas así rápidamente para que pasemos ya al siguiente paso de las conclusiones sobre la persona del Señor Jesucristo. Hebreos 9, textos 15 hasta el versículo 18. Dice Hebreos capítulo 9, versos 15 al 18. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Quiere el Señor añadir bendición a nuestras vidas con su palabra leída. Bueno, ya hemos ido concluyendo con relación a este tercer punto, que es que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ahora no vamos a retroceder a explicar todo lo que hemos visto porque nos llevaría mucho tiempo, pero estamos viendo la última cosa, que es la promesa del mediador. Y la promesa del mediador, según la última parte de este versículo, es que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en primer lugar, esta promesa de herencia eterna es válido en el nuevo pacto, y eso es lo que estuvimos viendo. Es válido en el nuevo pacto, no es válido en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto tiene que ver con la ley que fue dada 430 años después, que fue ofrecido a Abraham, allá que Dios le dio a Moisés la promesa de la herencia, porque Abraham, según leímos ahí en la carta a los Gálatas, él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces, en ese mismo carácter de fe de Abraham, o como lo dice el apóstol Pablo, en ese mismo espíritu de fe, es que nosotros también estamos, ¿verdad? Dependiendo, enlazados en la misma línea, conectados con Abraham, porque Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, y a él le fue dada la promesa de la herencia eterna. Y la promesa no es conforme a la ley, sino que la promesa es conforme a la fe del creyente Abraham. Entonces ya aprendimos eso, no vamos a detenernos más ahí. La segunda parte, que esta herencia eterna es para un grupo en especial, es para un grupo selecto, y ese es los llamados. Dice el versículo ahí claramente, bajo el primer pacto, los llamados reciban perdón, aquí vamos a tener el problema. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, hay un pensamiento, una idea, una ideología que se cierne en el pensamiento de muchas personas por todas las edades de que ha existido la iglesia, es que Dios ya tiene quienes son los llamados, y esos llamados están ya apartados, seleccionados para ser salvos. A eso se le llama la predestinación. La predestinación es un tema que tiene que ver más bien con que Dios predestinó al mundo entero para ser salvos, y Él ha llamado al mundo entero. Él no llama a un grupo en especial. Él no llama a personas que son de su agrado, de su simpatía. No, Él ha llamado al mundo entero. Y esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo vino. La Escritura dice que Cristo vino en obediencia al Padre. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo anterior: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados?
no todos. Adán, el primer pecador, fue llamado. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo llamó. Dios llamó a Caín, pero Caín rechazó a Dios. La Biblia dice que él era del maligno, y por eso se levantó y mató a su hermano. Pero Dios ha llamado al mundo entero, y ha llamado a través de la historia, a través de las Sagradas Escrituras, que reflejan la voz de los profetas. Por ejemplo, Isaías fue un hombre usado por Dios para llamar a la nación. Llamó a la nación: venid a mí, a todos los sedientos, venid y comprad vino y leche, comprad sin dinero. El llamado ha sido siempre general a los seres humanos, porque los seres humanos todos están predeterminados, predestinados para ser salvos, todos. No hay un alma en el mundo que pudiera decir: yo no fui seleccionado para ser salvo. Dios ha seleccionado al mundo para ser salvo, y por eso los ha llamado. Ahora bien, aquí encontramos que este pacto y los resultados, la promesa del pacto, de la herencia eterna, es para los llamados. Vamos a revisar un poquito ese asunto ahí mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Carta a los Hebreos, capítulo 3 y el versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primero, este llamamiento a la gran salvación, a la vida eterna, es un llamamiento que tiene su origen en Dios. Miren, dice: participantes del llamamiento celestial. Este llamamiento es un llamamiento que tiene su origen, su base, su génesis en el cielo. Es un llamamiento no de los hombres. Este no es un llamamiento de pastores, este no es un llamamiento de curas, este no es un llamamiento de reverendos, de apóstoles. Este es un llamamiento celestial. Dios llama al hombre. Dios ha llamado a los hombres participantes del llamamiento celestial. ¿Cómo es este llamamiento? ¿Quién es el que llama? Primera Pedro, capítulo 1, texto 15. Primera Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Por eso, participantes del llamamiento celestial, porque el que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El origen del llamamiento es un llamamiento celestial, pero la calidad del llamamiento es un llamamiento santo, porque quien hace el llamamiento es Dios, y Dios es santo. Y Él llama al mundo entero para vivir la vida santa de Dios. Él quiere que el ser humano atienda el llamado para vivir una vida diferente, llamamiento santo. Dios es santo y quiere que los llamados participemos de su llamamiento celestial, pero es un llamamiento santo. De ahí parte la idea en la palabra que el que cree en el Señor Jesucristo es una nueva criatura. Nadie puede llegar a la cruz del Calvario por la fe y continuar siendo el mismo. Hay algo que ocurre en su vida. Hay algo que ha ocurrido en la vida de la persona. No puede continuar siendo el mismo. Vive una vida santa, una vida apartada. Lo primero que se da cuenta la persona que ha creído y que ha recibido este llamamiento es que ya no puede tener nexos con el pecado. Ya no puede congeniar con el pecado. Ya no puede tener el pecado como práctica en su vida. Ya no. Porque quien lo ha llamado es Dios, y Dios es santo, y quiere que viva una vida santa. ¿Ya entendemos eso? ¿Sí? Eso es claro. Una persona que ha creído en Dios por medio del Señor Jesucristo no puede continuar en el pecado. Si continúa en el pecado, no ha entendido qué significa
el llamamiento de esta era salvación. No lo entiendo. Más, este llamamiento, hermanos, es un llamamiento, según 1 Pedro, capítulo 1, dice aquí que es un llamamiento santo, ¿verdad? Esa es la calidad, el carácter de este llamamiento, santo. Pero el versículo, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tan claro, tan práctico, tan entendible. El llamamiento es de origen celestial. El llamamiento es de carácter santo. Dios es santo. Pero aquí el llamamiento es de las tinieblas. ¿Sí? Allí nos encontrábamos nosotros, en las tinieblas. Él nos llamó de un lugar, de una parte, de una condición, de una posición. Estábamos en tinieblas. Eso significa en pecado. Estábamos alejados de Dios. Estábamos bajo el dominio de Satanás, en las prácticas del pecado. Él nos llamó de las tinieblas, del dominio de Satanás. ¿Para qué? De la luz, de las tinieblas a su luz. De el lugar y indica el lugar, orienta hacia dónde nos ha trasladado, a la luz admirable. ¿Sí? Luz admirable es Cristo. Luz admirable es su palabra. Luz admirable es su reino. Luz admirable es el ámbito en que el creyente vive ahora, que ha sido llamado en la luz, y ahora está en la luz, no está en la tiniebla. Más, capítulo 5, gracias. Capítulo 5 y el versículo 10, siempre de 1 Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire qué bonito. Dios, el Dios, mas a Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó. Este es un término global, general, universal. Nos llamó. Él nos llamó, pero nos llamó a un lugar especial, a su gloria. Todo creyente verdadero, llamado, tiene un lugar al cual ha sido llamado, es su gloria eterna. Los que hemos sido llamados, porque hemos entendido el mensaje del Evangelio, tenemos un lugar a donde nos encaminamos, que al morir vamos a ese lugar, es a su gloria eterna. ¿Usted está seguro, hermano? Cuando usted muera, ¿va para el cielo? ¿Va para la gloria? Gloria, hermanos, hablar de gloria significa de algo esplendente, maravilloso, infinito, donde no puede caber la mente humana. La gloria es algo fuera de lo natural. Es estar en la presencia de Dios, es estar en la perfección, es estar en la hermosura, lo más bello que ojos no ha podido ver aquí. Aquí no hay gloria, en este mundo no hay gloria. Las glorias aquí son vanas, pero nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces vamos viendo aquí que en primer lugar nos llamó de las tinieblas. Aquí ahora el término es que Él nos ha llamado a su gloria, nos orienta. En el versículo 9 del capítulo 2, el otro término es de las tinieblas a su luz admirable. El texto 15 del capítulo 1 es: nos llamó con llamamiento. Su llamamiento, el origen, el carácter, con llamamiento santo, de las tinieblas, y aquí a su gloria eterna. Pero algo más, 2 Pedro capítulo 1, texto 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por ese término, su gloria y excelencia.
llamó a la gloria, pero también nos ha llamado por su gloria. ¿Qué significa que nos llamó por su gloria? A ver si alguien me da alguna idea. Por el Señor Jesucristo. ¿Quién es la gloria de Dios? Es el Señor Jesucristo. Mire, la gloria de Dios se manifestó a nosotros, los seres humanos, y Él nos llamó por su gloria eterna en, ahí lo dice, en Jesucristo. ¿Quién es esa gloria con la que Él nos ha llamado? Nos ha llamado en la persona del Señor Jesucristo. De modo que ninguna persona puede venir a Dios, ninguna persona puede ir al cielo, como escuchaba el mensaje del Evangelio. Ninguna persona puede dejar para en aquel día y pensar de que allí se va a decidir quién es el. No, Él nos llamó con llamamiento santo. Y Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado a su gloria eterna. Eso es para que llenemos el cielo. Pero también nos ha llamado por, aquí, según el versículo dice, nos ha llamado por su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia es el Señor Jesucristo. Hermano, es el centro de todo esto, el Señor. El centro de todo es el Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro medio. Es a través del Señor Jesucristo. Llamamiento. Y ahí es donde ya podemos relacionar lo que dice Mateo 20:16, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos llamados, el mundo entero. Pocos los escogidos, porque pocos han tenido la fe, el convencimiento, el valor de arrepentirse y de venir al Señor Jesucristo, reconociendo como su Salvador. Pocos. Gracias al Señor por nosotros. Yo siempre le agradezco al Señor porque Él nos ayudó a entender y utilizó personas que nos ayudaron, que tuvieron el esmero, el esfuerzo y estuvieron constantemente diciendo: mire, lo que usted tiene que hacer es aceptar al Señor, tiene que arrepentirse. Yo le agradezco a las personas que el Señor utilizó en mi vida. Y así el rayo de luz penetró en mi mente, en la mente de todo aquel que cree. El llamamiento de Dios es un llamamiento a través del Evangelio, pero es un llamamiento personal. Dios penetra la mente, la conciencia, el corazón de la persona. Y es cuando la persona entiende, es como que se le aclare todo. Y ahora dice: no, yo lo que tengo que hacer es arrepentirme y creer. En esta noche yo recibo al Señor. Pero nadie lo ha forzado, nadie lo está presionando. No es que estamos, vamos a ver por este lado, aquí, nos vamos a ir aquí, tal vez ya yéndonos aquí, esta persona acepta. No, nada de eso. No es por estrategias ni métodos humanos. Es porque el Señor llama a la mente, a la conciencia de la persona y le alumbra a través del mensaje del Evangelio, a tal grado de que esa entrega es una entrega voluntaria, de una decisión determinante. Nadie lo obliga, sino que está decidido a recibir, a aceptar el llamamiento. Es así que lo hacemos, deliberadamente. O usted se siente de que, no, mire, es que a mí me obligaron. Yo como mi mamá era creyente, pues yo también tuve que hacerlo. Mi papá era creyente y no me quedó de otro. No, entonces usted no es creyente, usted no es salvo. Usted no entiende el llamamiento. El llamamiento de Dios es personal. Nos ha llamado a todos el mundo entero, pero Él va directamente a cada persona. Dejamos esto allí, más que pudiéramos hablar sobre esto, pero fíjense, es para los llamados. La herencia eterna es para los llamados. Más, la herencia eterna es para los redimidos. Vamos a ir otra vez a Hebreos capítulo 9. Dice la primera parte del versículo, y pasamos al verso 22. Dice, de capítulo 9:15, dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión y de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la
remisión para la remisión de las transgresiones. Verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los redimidos. Los redimidos. ¿Quiénes son los que han sido redimidos? Uniendo las piezas. Los que hemos atendido el llamado. ¿Bien? Los que hemos sido atendido el llamado, hemos sido redimidos. ¿Cómo hemos sido redimidos? Con la sangre preciosa de Cristo. Y eso está ahí mismo en 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hemos sido redimidos. Es para los redimidos. Una persona podría decir: yo soy creyente, yo también soy seguidor, yo estoy entre los creyentes, yo también tengo Biblia, yo también tengo himnario, yo también estoy, y ayudo a los creyentes. Bueno, pero ¿ha entendido? ¿Usted ha entendido qué es ser convertido? Si usted no ha entendido qué es ser convertido, usted no ha sido redimido. Los efectos de la redención todavía no han sido aplicados en su vida, porque continúa todavía en sus pecados, en su condenación. Ya puede estar en el grupo, ya puede hacer cosas de creyente, pero si no ha entendido, entonces no ha sido redimido. Ha sido redimido. Y la redención significa que Él nos ha comprado. Y la remisión significa que Él nos ha perdonado. Todo menos pecado. La satisfacción, la alegría, el gozo del creyente es que sus pecados le han sido perdonados. Todos sus pecados. No hay un solo pecado en la vida del creyente que no haya sido perdonado. Todos sus pecados han sido perdonados. Y el creyente ha sido redimido, es decir, rescatado y perdonado. ¿Cómo es su vida, hermano? Recalco esto: ¿cómo es su vida? Usted es una persona que goza la libertad de que sus pecados le han sido perdonados, o se le mortifican algunas cosas. Usted vino al Señor, pero dice: no, pero es que aquello yo creo que el Señor no me lo va a perdonar. Aquello otro que yo cometí no creo que el Señor me lo va a perdonar. No, si usted no cree que el Señor le ha perdonado su pecado, entonces usted no ha sido redimido. Pues el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. La redención de Cristo es una redención suficiente. La redención de Cristo no solamente es una redención suficiente, es una redención total. La redención de Cristo no es solo una redención total, es una redención eficaz. Nos perdona todos nuestros pecados por pura gracia. Y nos hace vivir. Y ahí entra la palabra justificación. La justificación significa declarar inocente. Dios nos ha declarado inocentes en la persona del Señor Jesucristo, porque Él cargó sobre su Hijo nuestros pecados. Y una vez que nosotros creemos en Cristo de todo corazón, entonces nuestra culpa nos es quitada. Somos absueltos, quitado de nosotros la condena, porque alguien pagó por nosotros, fue condenado por nosotros, sufrió por nosotros. De modo que el problema del pecado en el ser humano ya fue resuelto. Cristo lo solucionó. Pero hay personas que no creen en el Señor Jesucristo y dicen: no, en aquel día vamos a ver. Bueno, en aquel día usted lo que va a saber es que usted va a tener que pagar por sus pecados eternamente, porque no pudo creer en el que pagó por ustedes. No pudo creer. Digamos, vamos adelante. Y ahora pasamos a la siempre de Hebreos, capítulo 10, que quiero avanzar y ver si logramos en estas últimas participaciones terminar. Quiero terminar con esto. Y después ya en la otra participación que me toque entrar en otro texto. Vamos a Hebreos 10, texto 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiera el Señor bendecirnos nuevamente con su palabra. Hermanos, aquí nos encontramos ya ante esta cuarta conclusión sobre la persona del Señor Jesucristo, y aquí dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces Cristo es el acceso al lugar santísimo. Él es el acceso, la entrada, el medio, la forma por el cual el creyente ahora puede entrar al lugar santísimo. No está de más decirlo, en el Antiguo Testamento, dentro de la ley, solo podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y lo hacía una vez al año, solo una vez al año, según capítulo 9 del libro de Hebreos. Y no entraba sin sangre, entraba con la sangre para la purificación de sus propios pecados y de su casa, y entraba con la sangre de la expiación por el pueblo, una vez al año, en el mes séptimo. Pero ahora nosotros los creyentes, hermanos, miren esta gran verdad ahora que es dentro de la gracia, en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la iglesia. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre. Ya lo hemos explicado, pero vale la pena recalcarlo, quizás por hermanos nuevos entre nosotros. Hay dos lugares. Un lugar es el lugar santísimo y el otro lugar es el trono de la gracia. El lugar santísimo, hermanos, era el lugar donde el sumo sacerdote, según el tabernáculo, podía entrar una vez al año. Era la parte interior del tabernáculo, y allí era donde se manifestaba la gloria de Dios sobre el propiciatorio que estaba en el arca del testimonio. Era el lugar de la manifestación de Dios. Dios hablaba, Él se manifestaba y revelaba sus secretos a los hombres a través del sumo sacerdote. Antes del lugar santísimo, antes del velo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo, ese lugar santo es el que se conoce como el trono de la gracia. Es el trono de la gracia. Allá en el cielo está el tabernáculo. Ya no está aquí en la tierra, el tabernáculo está en el cielo. Y ahora los creyentes podemos entrar en el lugar santísimo. Pero también podemos entrar al trono de la gracia. ¿Dónde está? Capítulo 4 de Hebreos. Y texto 16. 15 y 16. Del capítulo 4 de Hebreos. 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, note que la exhortación es semejante a la exhortación del capítulo 19. El verso 22 del capítulo 10 dice: acerquémonos con corazón sincero. Y aquí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo es que los creyentes entramos al trono de la gracia? ¿Cuándo es que como iglesia entramos al trono de la gracia? Bueno, cuando nos dedicamos a orar y a interceder por los hermanos y por algunas otras personas, llegamos al trono de la gracia. El trono de la gracia es el lugar donde los creyentes podemos interceder y orar, suplicar y rogar por las necesidades de cualquiera otra persona, creyente o no creyente. Ese es el trono de la gracia. Pero el lugar santísimo, hermanos, no es para pedir. El lugar santísimo no es para rogar. El lugar santísimo no es para venir a suplicar. El lugar santísimo es para venir a ofrendar, a dar, a ofrecer, a adorar. Es para presentar nuestro sacrificio de adoración
delante de Dios. Ese es el lugar santísimo. Usted puede hacerlo todos los días. Usted puede adorar. Al mismo tiempo que después de que usted adora, puede pedir. Entra en el trono de la gracia. Él está entrando al lugar santísimo y al mismo tiempo al trono de la gracia. Porque da adoración y exaltación al nombre de Dios, pero también tiene tiempo para interceder por otras personas. Entra al trono de la gracia. Bueno, quiero que veamos. Tenemos acceso sin límite al lugar santísimo. Tenemos acceso sin límite al lugar santísimo. El único elemento que nos da a nosotros el acceso al lugar santísimo. Vamos para leer el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo note esa palabra, nos indica el medio por el cual podemos nosotros entrar al lugar santísimo. Aquí dice, por la sangre de Jesucristo. Al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, y entraba, ¿con qué entraba al lugar santísimo una vez al año? Vamos ahí, Hebreos capítulo 9 y texto 7. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mire, entraba no sin sangre, es decir, entraba con sangre. Mataban el becerro y mataban también el macho cabrío, sobre el cual ponían las manos los sacerdotes. Uno era mandado al desierto y el otro era ofrecido en expiación. Y esa sangre la llevaba el sumo sacerdote en un lebrillo, en un lavamanos. Allí llevaba la sangre y la rociaba en el propiciatorio. Hermanos, nosotros tenemos un elemento para entrar al lugar santísimo, y ese elemento se llama la sangre. Miren, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos da a nosotros la facultad de entrar en el lugar santísimo, hermano? ¿Qué nos da la facultad? ¿Qué nos da la libertad? ¿Qué nos da? Según esto, la sangre. Esa sangre está vigente delante de Dios. Esa sangre está puesta allí en el propiciatorio delante de Dios. Y cuando nosotros entramos al lugar santísimo, Dios ve la sangre. Él ve la sangre y es propicio a nosotros. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. El elemento de la sangre. La única forma, allí mismo, verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El único elemento, la sangre, por la sangre. Pero el único medio, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Por qué el camino es nuevo? Había un camino antiguo, y el camino antiguo era el camino de la ley, por donde entraba el sumo sacerdote. Pero ahora hay un camino nuevo, y ese camino nuevo es la persona del Señor Jesucristo. Es Cristo, el camino nuevo y vivo que Él, el Señor, nos abrió a través del velo. El velo aquí es una figura del cuerpo del Señor Jesucristo. El velo fue roto cuando el Señor muere en la cruz. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. Significa que el cuerpo del Señor fue rasgado, fue roto, fue lacerado. Su cuerpo fue completamente desfigurado por los azotes, por los clavos, por las espinas, por los golpes al cual fue sometido. Su cuerpo fue rasgado. Y ese es el camino nuevo. El camino nuevo es el que el Señor nos abrió a través de su propio cuerpo. Su sangre fue la vertida, pero su cuerpo fue completamente inmolado, sacrificado, fue vituperado. Su cuerpo fue entregado a los heredores. Fue entregado a los heredores. Hermano, no podemos entrar al lugar santísimo por otro medio, es por la sangre.
Y no podemos entrar sin entrar a través del Señor Jesucristo. Por medio. Por eso cuando venimos el primer día de la semana, aquí a orar, mañana celebramos este culto. Pero en esta reunión tenemos que estar compenetrados que fue la sangre del Señor Jesucristo la que nos ha hecho posible que entremos al lugar santísimo. Y que es la persona en sí, su persona, la persona de Cristo, por quien nosotros tenemos la entrada, el camino, hacia el nuevo camino, hacia la presencia del Padre. Dios no puede recibirnos de otra manera. Nos recibe con la sangre de Cristo y nos recibe por medio de el Señor Jesús. De la forma. El camino aquí es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo del templo que se rasgó era tipo del cuerpo del Señor, cuya carne fue rasgada por nuestros pecados. Esa es la conclusión más sencilla sobre la persona del Señor Jesús. Segundo, tenemos un digno representante ante Dios. Un digno representante. Y esa es nuestra única motivación. Versículo 21 dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo derramó su sangre es el elemento por el cual podemos entrar al lugar santísimo. Y Cristo, su cuerpo, es también la persona por la cual podemos acercarnos. Pero Cristo también es el gran sacerdote. Él es el gran sacerdote. ¿Qué oficia? Él está oficiando delante del Padre y recibiendo todos nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestro fruto de labios. Allí estamos, venimos nosotros a adorar a Dios, venimos a deportar nuestro corazón, venimos a cantar con alegría, pero todo esto lo está presentando el Señor como el sacerdote delante del Padre. Es nuestro gran sacerdote. Él oficia con nosotros. ¿Lo entendemos esto, verdad? Más, también, hermanos, no solo tenemos el gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 3, texto 6, si quiere anotarlo, 1 Timoteo 3:15 también, si usted puede leerlo más enseguida. Segundo, podemos hacerlo continuamente. Mire, podemos hacerlo continuamente. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. Tenemos libertad. Y eso nos da la apertura de que podemos hacerlo con continuidad. ¿Hay libertad? ¿El sacerdote tenía libertad? No, solo era un día al año y ese era el 15 del mes séptimo. Era el 10 del mes séptimo. No podía hacerlo antes, ni después, pero nosotros tenemos libertad. Usted tiene libertad, hermano, usted puede adorar a Dios con todo su corazón, decirle a Dios cuánto lo ama. Usted puede decirle a Dios que está completamente agradecido con Él, porque cómo entregó a su hijo. ¿Qué padre puede dar a su hijo por otros? Pero Dios dio a su amado hijo. Y tenemos libertad. Eso es continuidad. Pero como iglesia lo hacemos cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Tenemos libertad para entrar y lo podemos hacer continuamente. Y en esa libertad que tenemos, hermanos, hay requerimiento. En esa libertad hay requerimiento. 1 Corintios capítulo 11, texto 23 al 26. 1 Corintios 11. (11, 23 a 26) dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuáles son los requerimientos ahí en cuanto a este culto
de la cena del Señor, porque este es el culto de la cena, de la conmemoración de la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es el requerimiento aquí? ¿Qué es lo que resalta más en este ejercicio de la cena del Señor? ¿Qué es lo que resalta más? A ver, ¿cómo debemos hacer? ¿Cuál es el requisito para llevar a cabo este culto? Dice aquí, exactamente, mire, al final, verso 24, hacer esto en memoria de mí. Final del verso 25, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Es cuestión de tomar la copa, es cuestión de comer el pan, y estamos haciendo algo, estamos haciendo memoria. Y no solo estamos haciendo memoria de Él, estamos anunciando la muerte del Señor. Más, estamos anunciando que Él viene. Por eso cuando vamos a participar de la cena del Señor debemos estar completamente concentrados. Salirnos del mundo, salirnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Dejamos todo lo que queda afuera. Tiene problemas, déjenlos. Tiene deudas que pagar, déjenlas. Si tiene problemas que arreglar, arréglenlos. Pero concentrémonos, venimos a hacer memoria. Aquí no venimos a pensar por la gallina que cachó con los huevos y si ya nacerían los huevos. No. Venimos a hacer memoria. Si estamos concentrados en otra cosa y no en el Señor, entonces no estamos participando de la cena. Estamos en presencia, en cuerpo presente, pero no estamos oficiando el culto en memoria del Señor. Eso es lo que está diciendo. Se memoria. Unos lo hacen en voz audible y otros en silencio. Pero todos vamos siguiendo el mismo ejercicio de estar en su presencia y haciendo memoria de Él. Por eso esta reunión de la cena del Señor es una reunión que debe ser de carácter reverente. Esta reunión es una reunión donde venimos aquí porque aquí está la persona. Venimos a rodearla. Aquí no es para venir a comer chicles o a hacer otras cosas, o a venir a cruzar la pierna así en cuatro, como veo que algunos ya van cruzando su pierna en cuatro. No, esa es falta de respeto a la persona. ¿Sí? Debemos guardar nuestra compostura en su presencia, de la mejor manera sentados. Aquí no venimos a ver a los demás cómo vienen vestidos, ni a criticar a los demás. Venimos a hacer memoria. Hacer memoria. Ese es un requerimiento. Hechos 27, bueno, ya se nos llegó el tiempo. Lo vamos a dejar ahí para mañana. Que el Señor nos bendiga.